Y como manera de introducción, les invito a que leamos un pasaje en Efesios 2, 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al versículo 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios el Espíritu. Amén. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Y te pido que tú me ayudes. Señor, mi buena intención, tú la conoces, dar el mensaje. Pero pido tu auxilio. Quiero enseñarlo tal como es. Señor, para la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, pido tu auxilio. Sí, amén. De tabernáculo a templo. Lo leímos ya en Éxodo. Hermanos, aquí en Efesios capítulo 2, versículo 20, 21, 22, nos habla de que el edificio santo, que es la iglesia, va creciendo y vamos siendo edificados juntamente con Dios. Eso lo dice el versículo 22. La iglesia es la casa del Dios viviente, baluarte de la verdad, donde Dios dentro de nosotros, en nuestro espíritu, va creciendo, se va edificando y nosotros también vamos siendo edificados. O sea que hay una interacción entre nosotros y Dios. Baluarte de la verdad, en otros textos, significa realidad. Esto no es una doctrina. La verdad es Cristo. Cristo es la realidad. Que dentro de nosotros, el Dios hecho hombre se va desarrollando. La iglesia es el templo espiritual. Y como templo espiritual debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu. Adorar en el Espíritu. Cantar en el Espíritu. Evangelizar en el Espíritu. Ofrendar en el Espíritu. Hermanos, dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 3, versículo 9, de que somos colaboradores. Colaboradores. El que edifica la iglesia es Cristo, pero nosotros colaboramos. Y nos ha dado los dones, y a través de los dones también se edifica la iglesia. Pero somos colaboradores. De manera que cuando dejamos de evangelizar, de predicar, de cantar, dejamos de colaborar, dejamos de edificar, pero el que edifica es Cristo. Sobre edificamos. Y nos dice en el mismo capítulo de 1 Corintios 3, nos vamos al versículo 12. Dice que todos sobre edificamos, y unos sobre edifican con piedras preciosas, otros con madera, pero hay otros que están sobre edificando con hojarasca, con heno, hojarasca. Pero ¿quiénes son estos que están edificando con hojarasca? Son aquellos que no tienen dentro de su espíritu al Dios hecho carne, al Dios hecho hombre. Hermanos, Dios decidió crearse una familia. Eso lo miramos en el libro de Efesios. Y entonces en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos un pueblo que tenga nuestra imagen y nuestra semejanza. Pero cuando él dijo, hagamos al hombre, ¿qué tenía en sus manos?
barro. Tenía la imagen de un hombre también en sus manos, además de ser a la imagen y semejanza del Dios divino. Él creó un muñequito y sopló y le dio aliento de vida. Siempre cuando Dios visitó al pueblo de Israel, tenía la forma de un hombre. Esto es antropomorfismo. Antropomorfismo significa forma. Él tomó la forma de hombre. Los pies, las manos, los ojos de Jehová. Un antropomorfismo. Y hermanos, Él, antes de la creación, Dios estaba solo. Pero Él quería formar una familia para estar dentro de la humanidad, dentro de los seres humanos. Y Él era un espíritu divino, es un espíritu divino. Y se le llamaba el ángel de Jehová. Era intangible, abstracto, inaccesible. Pero Dios, el Verbo se hizo carne, se volvió accesible. Y todos pudieron verle, pudieron tocarlo. Juan se recostaba en el pecho de Jesús, platicaron con él, comieron con él, hermanos, y se le llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Así lo conocían. Y la gente decía que uno era Elías, otro era Moisés, Juan el Bautista. Pero Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. En Mateo 16, 18, Pedro recibe la revelación. Es bueno, ¿verdad? Algunos reciben revelación. Y le dijo, te alabo, Pedro, cuando él le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos comenzaron a decirle, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, Juan el Bautista, pero ¿ustedes qué dicen? Él pidió la opinión de ellos. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, te alabo, Pedro. Porque estas palabras no te las reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, y a ti te digo, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esas palabras que tú acabas de decir, que es el Cristo, que es el cimiento del edificio, yo edificaré mi iglesia. De tabernáculo a templo. Hermanos, pero para que el Dios viviente more dentro de nuestro espíritu, tenemos que vaciarnos. Estamos llenos de todo lo del mundo, llenos. Cuando me acerco a un compañero de trabajo y platico con ellos, me hablan del Barcelona, del deporte, que no es malo, es bueno. Pero estamos llenos de afanes, de problemas. Me acerco a otro y me habla de cosas pornográficas. Y así sucesivamente. Otros solamente de trabajo. Somos como una botella que tiene un líquido. Y la hemos llenado de las cosas de este mundo. El hombre fue creado en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma están contaminadas. Pero Dios se guardó un rinconcito, un lugarcito. Se guardó el espíritu del hombre para hacer
su morada y vivir ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vaciarnos para que Dios llene. Y una vez que Dios llena nuestro espíritu, de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, se me olvidó la expresión, baña, de adentro hacia afuera. Venimos a hacer la expresión de Dios, como el que come ajo, y come tanto ajo que expresa ajo. El alcohólico toma tanto licor, expresa alcohol. Y nosotros, si nos alimentamos de la palabra y nos llenamos de Dios, Jesús dijo que venimos a ser la luz del mundo. Venimos a expresar la luz, la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, hermanos, les dije que de tabernáculo a templo, Dios quería formar la familia. Y nos dice en 1 Corintios 6, 17, 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oh, un espíritu con el Señor. Yo soy un espíritu con el Señor. Emelda es un espíritu con el Señor. Rosendo, el Espíritu Santo está mezclado con nuestro espíritu. Y dice la Biblia que andamos en el espíritu. Un espíritu mezclado. El Dios hecho carne. Hermanos, hay una pastilla que es para 5 enfermedades. Una pastilla compuesta. 5 enfermedades: dolor de cabeza, calentura, artritis y un poco de cosas. Dios está en un Dios mezclado, un Dios compuesto, divino y humano. Y es para todos los problemas que tenemos. Si tenemos desesperanza, ¿qué cosa nos da? Esperanza. Si tenemos desaliento, aliento. Si tenemos desánimo, ánimo. Si estamos enfermos, sanidad. Bienvenido. Hermanos, y la Biblia nos dice que nacimos de el agua y del Espíritu. San Juan 3:5. San Juan 3:5. El que no naciera de arriba, del agua y del Espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Y nacer de arriba. ¿Qué es nacer? Es la acción de una mujer que está dando a luz. Pero nos dice también San Juan capítulo 1 versículo 12 que somos engendrados. Oh, es la acción de un hombre y una mujer, engendrados por Dios, no por voluntad de carne ni voluntad de sangre, sino de Dios. Oh, somos hijos de Dios. Romanos 6, 8:16. ¿Qué dice? Que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo platica con nuestro espíritu y da testimonio que somos hijos de Dios. Cuando nosotros hacemos algo malo, no nos sentimos bien. El Espíritu nos redarguye que somos hijos de Dios y que no lo debíamos de hacer. Una hermana, después de orar y estar leyendo la Biblia, encendió la televisión y se quedó viendo, y cuando miró a unas mujeres desnudas con hombres, y se quedó ahí. Oh, dice, estoy llenándome de muerte. Llenarse de muerte es estar viendo cosas malas, obscenas, ¿verdad? El Espíritu Santo le
redarguyó. Sos hija de Dios. Y ya no nos vamos a sentir bien. Y si nosotros decimos, yo no soy hijo de Dios, ¿qué pasa? Estamos mintiendo. Roberto decía, ahora yo me siento mal, yo no sé qué pasa. ¿Y qué pasa, Roberto? Le decía Rosendo. No sé. Como que Dios no existe. ¿No? Esas dudas las pone el enemigo. Estamos mintiendo al decir que no somos hijos de Dios. Es como mi hijo que diga, yo no soy tu hijo. Está mintiendo porque mi sangre corre por sus venas. Y aquel día que no, es mi hijo. Y aquel día que no, es mi hijo. Aquel no quiera o aquel lo niegue. Es así, hermanos. Esa es la certeza de nuestra salvación. Pero vamos de tabernáculo a templo. El pueblo de Israel estaba en esclavitud y Dios sacó a su pueblo. Pero al llegar al Sinaí, en el desierto, se volvieron rebeldes y adoraron al becerro de oro y perdieron la comunión con Dios. Y entonces Dios le ordenó a Moisés que edificara un tabernáculo. Le dio el diseño. El material, ¿de dónde lo tomó? Del Sinaí. Madera de acacia. Del rebaño, pieles de cabra, pieles de ovejas, pelo de ovejas. En el mismo Éxodo, pero ya en el capítulo 25, ¿verdad? En el 25, nos dice que los colores eran color azul, bronce, cobre, plata. ¿Y de dónde cogieron tantas cosas? Lo traían de Egipto. Los egipcios le regalaron a ellos. Entonces el arca con madera de acacia, con pieles de cabras, de cabros, de ovejas, oro, pero cada detalle tipificaba a Jesucristo. Cada detalle. Cristo es el todo inclusivo. Todo, nos dice Hebreo, que es una sombra de Cristo. Hasta los más pequeños detalles, hasta lo más diminuto. El color púrpura simboliza, tipifica la realeza, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se le llama el león de la tribu de Judá. El león es el rey de la selva. Pero él no vino como el león, vino como el cordero. Y por eso no quisieron recibirle. Porque ellos esperaban a un león guerrero que destruyera a los extranjeros. El color carmesí es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ellos ofrecían sacrificio para expiación de sus pecados. Y cada vez que mataban un corderito, ellos estaban haciéndole un préstamo a Jehová. Al derramar la sangre. Cuando Cristo vino, San Juan 1:29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una figura metafórica, el Cordero de Dios. Él pagó todos esos préstamos, prestamitos que le iban haciendo. Estaba bien endeudado el pueblo. Estamos bien endeudados, pero Él lo pagó. Él saldó la deuda. El lino
El lino fino, blanco, simboliza la justicia de Cristo, tipifica la justicia, la pureza. El oro tipifica la pureza de la deidad. Hermanos, todo un simbolismo y todo tipifica a Jesús. El arca. El arca era un cofre de oro. Y dentro de ese cofre estaba un vaso de oro donde estaba el maná. Y el arca representa justicia. Siempre iban con el arca delante. Josué ganó victoria. Y las primeras victorias que le ganó fue porque llevaban el arca. Porque en el arca está la presencia de Dios dentro del tabernáculo. Y nadie podía tocar el arca. Tenían que consagrarse, prepararse para cargar el arca. Si no, morían. Entonces el arca tipifica la justicia de Dios. El maná tipifica a Cristo. En San Juan 14:10. Yo en el Padre y el Padre en mí. Hay una coherencia. Cristo en el Padre y el Padre en mí, dice. Nos dice la Escritura que en Cristo está la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la plenitud de la deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están en Cristo. Y eso lo encontramos en San Juan 14:23. San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guarda. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres divinas personas, están dentro de nosotros. Porque Jesús es la plenitud de la deidad. Amén. Hermanos, el tabernáculo. Del tabernáculo era portátil. Era movedizo. Lo llevaban por el desierto. Y dice Moisés que era el lugar de reunión de Jehová con sus siervos, con Moisés. Y él hablaba a través de una nube, era la gloria de Dios, cara a cara. Sí, y el pueblo se postraba en la puerta del tabernáculo. Era movedizo, portátil. ¿Sí? Y era tan movedizo que una nube los guiaba de noche, el fuego les alumbraba a través de una nube de fuego, y en el día una nube los cubría de la calor del sol, para que el sol no los quemara. Pero estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo el sumo sacerdote administraba una vez al año, y si no estaba preparado, caía muerto. Lo tenían que amarrar con una cadena y una campanita. Mientras él estaba oficiando, la campanita sonaba. Y si no sonaba, es que ya estaba muerto. Si no le ponía la cadena, nadie podía irlo a sacar, porque todo el que iba entrando iba cayendo muerto. Tenían que amarrarlo con esa cadena para jalarlo. Entonces, de tabernáculo a templo, esa generación, por la rebeldía de la idolatría, no entraron a la tierra prometida, ni Moisés, solo Josué y la nueva generación. Y Salomón sustituyó el tabernáculo. O sea que el tabernáculo fue el precursor para llevarnos al templo. Y construyó
un templo con todo su esplendor, todo oro, bronce, cobre, plata. Hermanos, madera preciosa, sí. Oh. Gracias, Isabel. Y hermanos, pero vino el cautiverio y fueron llevados a Babilonia. Y el templo que construyó Salomón fue destruido, los muros fueron quemados. Todo el oro y fue saqueado. Y Nehemías reconstruyó los muros y reconstruyó el templo, o construyó el templo nuevamente. Pero el templo estaba vacío. Cuando los ancianos regresaron del cautiverio, los que habían visto el templo, que estaban niños en ese tiempo, al ver el templo sin la gloria de Dios, que estaba vacío, ellos lloraron. No era el mismo templo. Y así hasta la venida del Señor, San Juan 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó dentro de nosotros. La palabra verbo fue hecho carne significa se tabernaculizó. Se revistió de humanidad, se tabernaculizó. Y anduvo dentro de los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Y tenemos en el libro de San Juan 2, 18 al 22. A Jesús le hicieron una pregunta. ¿Qué señales nos das? Bueno, les voy a dar una señal, les dice Jesús. Este templo lo voy a construir, lo voy a destruir y lo voy a levantar nuevamente en 3 días. ¿Qué está diciéndole Jesús? Que él iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, morir para Jesús era una muerte jurídica. Significa jurídico legal. Tenía que morir él para librarnos del mal, del diablo, del pecado. Y a los 3 días iba a tener una resurrección jurídica. Y al resucitar venció la muerte. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro? Tu victoria. ¿Verdad? Entonces, él debía de morir. Y el sacerdote profetizó, Anás, ¿verdad?, que era necesario que uno muriera por el pueblo. Y como él era sacerdote en ese tiempo, él profetizó. Pero tenemos algo importante. En San Juan 12:24, Jesús dijo: y si el grano de trigo no cayere a tierra, no va a dar fruto. Si el grano de trigo cae en esta silla, no muere. Tiene que caer en tierra para morir, ¿verdad? Y si cae en la mesa, no muere. Tenía que caer en tierra. Es vida. El grano de trigo tiene vida. Y ese grano de trigo es Cristo Jesús. Y cayó a tierra y trajo muchos frutos. Ustedes son ese grano de trigo. Y qué interesante, cada triguito se parece el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro. Y cada triguito se parece a Cristo. Todos nos parecemos a Cristo, como granitos de trigo. Marcamos la diferencia. Así dice Rosendo, marcamos la diferencia. Como cristianos nos parecemos a Cristo. Amén. Hermanos, el estilo de la vida de Jesús hizo que los discípulos estuvieran enamorados de Él. Él despedía esa fragancia de sus valores, de sus virtudes, y ellos estaban contentos con Jesús. El orden de la vida, cómo ordenaba todo. Nunca vociferó,
nosotros tenemos la costumbre de gritar, balbucear, pero Jesús murmurar todo. Y saben que Pedro estaba captando todos los discípulos. Y cuando él resucitó, Juan corrió adelante. Estaba joven, pero Pedro llegó después. Solo miró la tumba vacía, mientras que Pedro miró los lienzos que estaban ordenados. Y él dijo: resucitó. Porque él conocía la vida que llevaba Jesús, una vida de orden. Los lienzos están bien ordenados. Y si el ladrón se los hubiera robado, hubiera dejado desordenados o tirados por todas partes. María Magdalena fue la primera de madrugada. Y al ver la tumba vacía, ella lloró. Se han llevado a mi maestro. El corazón de María Magdalena, ese amor. Debemos de pedirle a Dios que nos dé el corazón de María Magdalena, de esa mujer que tanto amó al Señor Jesús. Sus virtudes. Ella estaba enamorada de las virtudes, de esa fragancia. Los discípulos. Debemos de pedirle que nos dé ese corazón para amar a Jesús. Amarle como María Magdalena amó a Jesús. Llorar como ella lloró por Jesús. Ella quiso abrazarle, pero él dice: no me toques, tengo que ir a mi padre. Él fue en su caravana y volvió. Nuevamente estamos. Y entonces pudieron abrazarle. De tabernáculo a templo. Y la iglesia va edificando. Y dice en Efesios 4:12 que vamos perfeccionándonos. Y somos la iglesia, pero vamos a llegar a ser la Nueva Jerusalén. Ahí terminamos. El tiempo se me fue.